Mira si esto te resulta familiar. Cobras, pagas el alquiler, pagas la tarjeta, pagas Netflix, Spotify, el gimnasio al que casi no vas. Te queda algo de plata, la dejas en el banco y pensás, bueno, al menos no la gasté, y te vas a dormir tranquilo. Pero acá está el asunto. Esa tranquilidad es falsa, porque mientras vos sentís que fuiste responsable, tu dinero está perdiendo valor en silencio, todos los días, sin hacer ruido, sin notificaciones. Y esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Ahorrar no siempre es una buena decisión. Ahora, antes de que te enojes y digas, ¿cómo que ahorrar no sirve? Eso me dijeron toda la vida. Quédate conmigo un segundo, porque acá es donde se pone realmente interesante. Mi nombre es S y este es mi método. También paso demasiado tiempo pensando en cómo tener dinero. Si sos alguien que tiene problemas con esto que voy a explicar, asegúrate de suscribirte y dejar un like si este video te ayuda. Porque lo que te voy a mostrar hoy no se enseña en la escuela, no lo explican en el banco y sinceramente, a muchos no les conviene que lo entiendas. Mira este número. Según datos del Banco Mundial y de organismos estadísticos de Argentina, la inflación promedio en los últimos años estuvo por encima del 100% anual. Eso significa que algo que hoy cuesta 100, en un año cuesta 200. Ahora hagamos algo simple. Supongamos que sos prolijo, que ahorrás 50,000 pesos por mes. Los dejás en una cuenta bancaria común, nada raro, nada arriesgado. En un año juntás 600,000 pesos. Suena bien, ¿no? Bueno, no, porque si la inflación fue del 100%, esos 600,000 pesos compran exactamente lo mismo que 300,000 pesos de hace un año. O sea, ahorraste 600,000, pero tu poder real es la mitad. Y acá viene el golpe psicológico. Vos hiciste todo bien. No gastaste de más, te privaste de cosas, fuiste disciplinado. Y aún así, perdiste. Esto genera una confusión enorme en la cabeza de la gente, porque el cerebro asocia ahorrar con seguridad, con ser adulto, con ser responsable. Pero el dinero no funciona con emociones, funciona con reglas, y una de esas reglas es brutal. El dinero quieto muere. Ahora, quizá estés pensando, bueno pero ahorrar es mejor que gastarlo en pavadas. Y tenés razón. Parcialmente. Ahorrar sirve, pero solo hasta cierto punto. Ahorrar es como aprender a nadar agarrado al borde de la pileta. Es necesario al principio, te da estabilidad, te da control, pero si te quedas ahí demasiado tiempo, nunca aprendes a nadar de verdad. Y lo peor es que el sistema refuerza esto. Te dicen, guarda plata, sé conservador, no te metas en cosas raras. Pero nadie te dice cuándo ahorrar deja de servir y por qué seguir haciéndolo puede ser el verdadero riesgo. En este capítulo quiero que te quedes con una sola idea. No estás fallando por no llegar. Estás jugando un juego con reglas que nunca te explicaron. En el próximo capítulo vamos a ver el momento exacto, matemático y psicológico, en el que ahorrar pasa de ser una virtud a convertirse en un freno. Y cuando lo veas, no vas a poder dejar de verlo. Ok, ahora sí, vamos a poner los números sobre la mesa. Porque hasta acá hablamos de sensaciones, de esfuerzo, de disciplina. Pero el dinero no se maneja con ganas, se maneja con una sola cosa: tasas. Y acá es donde la mayoría se pierde. Mira, todo en tu vida financiera gira alrededor de un número invisible que casi nadie mira, pero que decide absolutamente todo. Ese número es este. La diferencia entre cuánto rinde tu dinero y cuánto pierde por inflación. Nada más, nada menos. Supongamos algo muy común. Tenés ahorros en el banco, una cuenta tradicional, tal vez un plazo fijo conservador. El banco te paga, siendo generosos, un 70% anual. Ahora comparemos eso con la inflación, digamos 100% anual. Acá viene la parte incómoda. Tu dinero crece, pero tu poder de compra cae un 30%. O sea, en términos reales, estás yendo para atrás. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. No importa si el número sube, importa si le gana a la inflación.
Tu cerebro ve más pesos y dice, vamos bien, pero la realidad dice, no, estás perdiendo. Y esto genera un efecto psicológico muy peligroso llamado falsa progresión. Sentís que avanzás cuando en realidad solo estás corriendo para no quedarte atrás. Ahora, quizá estés pensando, bueno, pero invertir es riesgoso. Sí, claro que lo es. Pero acá está el truco mental que casi nadie cuestiona. No invertir también es una decisión de riesgo, solo que es un riesgo silencioso. Es como estar en una escalera mecánica que baja mientras vos caminas despacio hacia arriba, pensando que avanzás, hasta que un día mirás el piso y estás más abajo de donde empezaste. Veamos un ejemplo concreto. Persona A. Ahorra $100 por mes durante 10 años. Los deja quietos, cero riesgo, cero movimiento. Persona B. Invierte esos mismos $100 con un rendimiento promedio real del 5% anual. Nada loco, nada mágico, histórico. Después de 10 años, persona A ahorró $12,000. Persona B tiene aproximadamente $15,500. Misma disciplina, mismo esfuerzo, resultados completamente distintos. ¿La diferencia? Una sola cosa, entendió cuándo ahorrar ya no alcanzaba. Y acá aparece el punto exacto del que habla este video. Ahorrar sirve para emergencias, estabilidad, tranquilidad mental, pero deja de servir cuando tu ahorro supera tus gastos básicos. Ya tenés un colchón. El dinero empieza a acumularse sin un propósito claro. En ese momento, seguir ahorrando no es prudencia, es miedo disfrazado de responsabilidad. Y ojo, no te juzgo, es normal. El cerebro odia la incertidumbre, prefiere perder lento antes que arriesgarse a ganar. Pero si no entendés este punto, vas a trabajar más años, te vas a privar más, y aún así vas a llegar más lejos, pero más tarde. En el próximo capítulo, vamos a meternos de lleno en por qué psicológicamente nos cuesta tanto cruzar esta línea, aunque los números estén clarísimos. Y cuando lo entiendas, vas a darte cuenta de que el problema nunca fue la falta de dinero, sino la forma en que te enseñaron a protegerlo. Acá es donde dejamos de hablar solo de números y empezamos a hablar de vos. Porque si las matemáticas fueran suficientes, nadie tendría problemas de dinero. Pero los tiene, y no es por falta de información, es por cómo funciona el cerebro humano. Mira, tu cerebro no está diseñado para hacerte rico, está diseñado para mantenerte a salvo. Y seguridad para el cerebro significa una sola cosa: certeza. Ahorrar se siente bien porque es predecible, porque no se mueve, porque no te sorprende. Invertir, en cambio, introduce algo que el cerebro detesta: volatilidad. Sube, baja, te hace dudar. Y acá entra en juego un sesgo psicológico clave que explica casi todo: aversión a la pérdida. Según estudios de economía conductual, Kahneman y Tversky, premio Nobel, las personas sienten una pérdida aproximadamente el doble de intensa que una ganancia del mismo tamaño. Perder 100 duele más que la alegría de ganar 100. Ahora pensa esto. Cuando dejas tu dinero quieto y la inflación se lo come, no sentís el dolor. No hay un menos en la pantalla, no hay alarma, no hay miedo inmediato. Es una pérdida invisible. En cambio, cuando invertís y un mes ves un menos 5%, tu cerebro entra en pánico. Aunque racionalmente sepas que es normal, que es temporal, que es parte del proceso. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Te empuja a elegir la opción que duele menos emocionalmente, aunque sea peor financieramente. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. No elegimos con la cabeza, elegimos con el estómago. Y el sistema lo sabe. Por eso los bancos te hablan de tranquilidad, de seguridad, de dormir bien. Nunca te hablan de rendimiento real. Nunca te hablan de inflación ajustada. Nunca te muestran el costo oculto. Porque si lo hicieran, muchas decisiones responsables dejarían de parecerlo. Ahora, quizá estés pensando, ok, entiendo la psicología, pero igual me da miedo perder. Perfecto. Ese miedo no es el enemigo.
El problema es no saber administrarlo. Invertir no es apostar. Invertir es aceptar incomodidad a corto plazo para estabilidad a largo plazo. Es como ir al gimnasio financiero. Los primeros meses duele, incomoda. No ves resultados claros. Pero si abandonas cada vez que te duele un músculo, nunca te fortaleces. Ahorrar es cómodo, invertir es incómodo. Y justo por eso, la incomodidad suele pagar mejor. Acá viene una revelación clave. El punto exacto donde ahorrar deja de servir no es financiero, es emocional. Es cuando ya podrías dar el siguiente paso, pero tu identidad dice, yo soy alguien prudente, yo no me arriesgo, eso no es para mí. Y esa historia interna te cuesta años de progreso. En el próximo capítulo vamos a poner un marco claro, práctico, para saber cuándo ese paso tiene sentido y cuándo no. Sin humo, sin promesas mágicas, con reglas simples que cualquiera puede aplicar. Ok, hasta ahora entendimos por qué ahorrar se siente bien y por qué muchas veces no funciona. Ahora vamos a lo práctico, porque si no hay una regla clara, tu cerebro siempre va a encontrar una excusa para no moverse. Acá va una de las reglas más simples y más ignoradas de las finanzas personales. Ahorrás para no caer, invertís para avanzar. El problema es que la mayoría se queda toda la vida en la primera parte. Veamos cuándo ahorrar sí tiene sentido. Ahorrar sirve cuando no tenés un fondo de emergencia, tus gastos básicos no están cubiertos, vivís al día, un imprevisto te desarma al mes. En ese punto, invertir es una distracción peligrosa. Primero estabilidad, primero piso firme. Pero acá es donde se rompe el sistema mental de mucha gente. Una vez que tenés entre 3 y 6 meses de gastos guardados. No dependés del próximo sueldo para sobrevivir. Tu ahorro ya no tiene una función concreta. Seguir ahorrando no te hace más seguro, solo te hace más lento. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. La seguridad tiene un techo. Después de cierto punto, más ahorro no reduce el riesgo, solo aumenta el costo de oportunidad. Veámoslo con números simples. Supongamos, gastás $500 por mes. Tenés $3,000 ahorrados. Esos son 6 meses de respaldo. Ahora ahorrás otros 3,000 y llegás a 12 meses. ¿Estás el doble de seguro? No. Estás apenas un poco más tranquilo, pero sacrificaste tiempo, poder de compra, oportunidades. El retorno emocional es mínimo, el costo financiero enorme. Y acá aparece la regla clave del capítulo. Cuando el dinero no tiene una función defensiva, necesita una función ofensiva. El dinero es como un equipo de fútbol. Si todos defienden, no ganas partidos. Ahora, quizá estés pensando, ¿y si pasa algo grave? Perfecto. Por eso existe el fondo de emergencia. Pero vivir eternamente preparándote para el peor escenario posible es una forma elegante de no avanzar nunca. La gente que construye riqueza no es menos prudente, es más estratégica. Define límites, dice, hasta acá ahorro, desde acá invierto. No por valentía, por matemática, porque entiende que el verdadero riesgo no es perder un mes, es perder décadas. En el próximo capítulo vamos a hablar del error más común cuando la gente decide invertir: moverse sin un sistema. ¿Y por qué eso confirma todos sus miedos, aunque el problema nunca fue la inversión, sino la forma en que entraron? Acá pasa algo muy curioso. La mayoría de la gente no pierde dinero por invertir, pierde dinero por invertir mal, y después usa esa experiencia como prueba de que invertir no es para ellos. Mira cómo suele empezar esta historia. Persona promedio, ahorra durante años, se cansa de perder contra la inflación, escucha que hay que invertir, entra apurado, compra algo que no entiende, porque alguien lo recomendó, porque está subiendo. Y acá viene el error. Esa persona no cambió de estrategia, solo cambió de lugar el dinero, pasó del banco al caos. Y cuando aparece la primera caída, pánico, vende, sale mal, confirma su miedo.
Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Invertir sin sistema es más estresante que dejar el dinero quieto. Porque no tenés reglas, no sabes qué esperar. Todo se siente como una amenaza. Invertir de verdad es exactamente lo contrario. Es aburrido, es repetitivo, es poco emocionante y por eso funciona. Veamos un ejemplo simple. 2 personas invierten $200 por mes durante 20 años. Persona A entra y sale, cambia de estrategia, persigue modas, se asusta en las caídas. Persona B invierte siempre lo mismo, en activos diversificados, sin intentar adivinar el mercado. Resultado histórico promedio. Persona A, rendimiento cercano a 0. Persona B, entre 6% y 8% real anual. Mismo dinero, mismo tiempo, resultados opuestos. La diferencia no es inteligencia, es comportamiento. El mercado no castiga la ignorancia, castiga la inconsistencia. Ahora, quizá estés pensando, ok, entonces, ¿qué hago? Primero, una verdad incómoda. No necesitas rendimientos increíbles. Necesitas no sabotearte. Un sistema básico le gana a una estrategia brillante mal ejecutada. Invertir bien no es entrar en el mejor momento, adivinar el próximo boom, ser más listo que el mercado. Invertir bien es constancia, diversificación, tiempo. Y acá aparece el punto psicológico clave del capítulo. Cuando invertís con sistema, las caídas dejan de ser amenazas y pasan a ser parte del plan. Tu cerebro se calma porque sabe qué está pasando. Y cuando el cerebro se calma, dejas de cometer errores caros. En el próximo capítulo, vamos a responder la pregunta que todos tienen en la cabeza, pero pocos se animan a hacer. ¿Cuánto dinero debería dejar de ahorrar y empezar a invertir? Con porcentajes claros, sin vueltas. Ok, llegamos a la pregunta incómoda. La que todos piensan, pero nadie responde con claridad. ¿Cuánto de mi dinero debería dejar de ahorrar y empezar a invertir? Porque sin un número, tu cerebro vuelve a lo cómodo y no cambia nada. Acaba la respuesta directa, sin misterio. No se trata de invertir todo. Se trata de invertir lo que ya no cumple una función defensiva. Pero vamos a ponerle forma. Regla práctica, simple y realista. Fondo de emergencia. Entre 3 y 6 meses de gastos. Dinero líquido. 0 riesgo. Eso no se toca. Nunca. Ahorro de corto plazo. Gastos previsibles. Vacaciones. Cambios grandes en los próximos 12 meses. Eso tampoco se invierte. Todo lo que sobra después de eso ya no es ahorro, es capital dormido, y el capital dormido tiene un costo. Ahora, porcentajes. Para la mayoría de las personas que recién cruzan esta línea, una distribución razonable suele ser 70% seguridad, ahorro más fondo, 30% crecimiento, inversión. No porque sea mágico, sino porque es psicológicamente tolerable. Con el tiempo, cuando tu cabeza se adapta y entendés la lógica del juego, ese número suele moverse hacia 50 por 50, 40 por 60 o incluso más crecimiento, pero nunca de golpe. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. El porcentaje correcto no es financiero, es emocional. Si invertís tanto que no dormís, vas a cometer errores. Si invertís tan poco que no cambia nada, te vas a frustrar. El punto exacto es donde sentís una leve incomodidad, pero seguís tranquilo. Ahora, quizá estés pensando, ¿y si invierto justo antes de que todo caiga? Buena pregunta. Y acá viene una revelación importante. El peor momento para invertir solo existe si invertís todo de una vez. Por eso los sistemas funcionan. Invertir mes a mes elimina la necesidad de adivinar. Comprás cuando sube, comprás cuando baja, promediás y el tiempo hace el trabajo pesado. Esto no es teoría, es historia. Los peores inversores son los que esperan el momento perfecto. Los mejores son los que empiezan y no se detienen. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo todavía más profundo. ¿Qué identidad tenés que soltar para que este cambio sea permanente?
y por qué mucha gente vuelve a ahorrar de más aunque ya entendió todo. Este capítulo es incómodo porque no habla de dinero, habla de quién sos, y casi nadie quiere tocar eso. Mira, hay algo que pasa siempre. La gente aprende, entiende los números, entiende la inflación, entiende la lógica de invertir, y aún así, no cambia. ¿Por qué? Porque no tomamos decisiones solo con información. Tomamos decisiones para proteger nuestra identidad. Si toda tu vida te definiste como prudente, cuidadoso, el que no se arriesga, invertir no se siente como una decisión financiera, se siente como una traición a vos mismo. Y acá está el problema oculto. No actualizar tu identidad es más caro que cualquier mala inversión, porque volvés a lo conocido cada vez que hay tensión. Ahorrás de más, retirás de más, frenás cuando no deberías. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. No fracasa por falta de disciplina, fracasa por coherencia interna. Tu cerebro dice, esto no soy yo, entonces sabotea el proceso. Ahora, déjame decirte algo importante. Invertir no te convierte en irresponsable, te convierte en estratégico. No dejas de ser prudente, cambias el foco, pasas de ¿y si pierdo? A ¿qué pasa si no hago nada durante 20 años? Ese cambio mental es el verdadero punto de inflexión. Las personas que construyen riqueza no son las que toman más riesgo, sino las que aprenden a convivir con él. Lo integran, lo normalizan, lo planifican. Y acá viene una frase clave para grabarte. La estabilidad no se encuentra evitando el movimiento, sino controlándolo. Si no redefinís quién sos en relación al dinero, todo lo que aprendiste se queda en teoría. En el próximo y último capítulo, vamos a cerrar todo con un plan simple, accionable, para que este video no sea solo inspiración, sino un antes y un después real. Llegamos al final, y si llegaste hasta acá, ya entendiste algo que mucha gente nunca ve, no porque no pueda, sino porque no se anima a cuestionar lo que siempre dio por sentado. Repasemos rápido. Ahorrar no está mal, es necesario, es inteligente, pero no es un plan completo. El punto exacto donde ahorrar deja de servir no es cuando tenés mucho, sino cuando tu dinero ya no cumple una función clara y empieza a deteriorarse en silencio. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Perder lento también es perder. Ahora, quiero dejarte un plan simple, nada complejo, nada inalcanzable. Paso 1. Definí tu piso. Calcula tus gastos mensuales reales. Multiplícalos por 3 o por 6. Eso es tu base, tu tranquilidad, tu colchón. Ese dinero se ahorra, no se discute, no se toca. Paso 2. Separa el dinero con propósito. Todo peso tiene que tener una función. Defensa, emergencias, uso próximo, corto plazo, crecimiento, largo plazo. Si no tiene función, te va a dominar emocionalmente. Paso 3. Empezá chico, pero empezá. Invertí un porcentaje que no te quite el sueño, pero que sea lo suficientemente incómodo como para que importe. Para muchos, eso es un 20 a 30%, no por rendimiento, por hábito. Paso 4. Convertí la constancia en identidad. No mires el mercado todos los días. No persigas noticias. No intentes ser brillante. Sé consistente. El dinero no se construye con decisiones espectaculares, sino con decisiones repetidas. Paso 5. Cambia la pregunta. Deja de preguntarte ¿y si pierdo? Y empezá a preguntarte ¿qué pasa si sigo así 10, 20, 30 años? Porque esa es la verdadera apuesta. Mira, nadie te va a venir a salvar. Nadie va a tocarte la puerta para decirte que ahora sí, el sistema va a jugar a tu favor. Pero tenés algo poderoso, conciencia. Y cuando entendés las reglas del juego, podés decidir si seguir jugando igual o cambiar la estrategia. Si este video te ayudó, deja un like, suscríbete y compartilo con alguien que todavía cree que ahorrar es suficiente. Porque el objetivo no es tener más dinero,
es tener control. Y eso empieza el día que dejas de perder en silencio.